Sí, claro, sí. Bueno, pues el título de mi intervención es el siguiente, es Materia, Historia y Naturaleza en el marxismo-leninismo. Bueno, lo primero que habría que decir es, Miguel Ángel ya lo ha hecho con todo lo que ha comentado, pero bueno, voy a insistir un poco más en ello, es ¿por qué Marx y por qué hoy, no? Cuando Miguel Ángel empezó a pensar y me transmitió sus pensamientos, ¿no? Cuál podía ser el tema de este tercer encuentro de filosofía, después de que el primero lo dedicamos a la función social de la filosofía, el segundo fue un homenaje a la figura de Gustavo Bueno, que había fallecido el año anterior, él me dijo, bueno, es que este año se cumplen 200 años del nacimiento de Marx, ¿no? En 1818-2018. Y cuando ya empecé a preparar yo un poco esto, mi sorpresa fue que justo hoy se cumplen 200 años del nacimiento, y si no lo digo mal, justo en este momento, da la casualidad de que... Entonces ya es muchísima casualidad. Yo pensé que lo había hecho de forma consciente, pero fue una de esas coincidencias cósmicas que a ver, de vez en cuando pasan, ¿no? Entonces justo en este momento 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Bien, comenzaré por una anécdota, ¿no? Y esa anécdota es un comentario que hace unos días leímos en Facebook, ¿no? Cuando difundimos el anuncio de estos encuentros, ¿no? Alguien decía que, Marx ya tuvo su oportunidad, decía, ¿no? Como si Marx fuera perro muerto, que era curiosamente la expresión que Marx usaba de Hegel, ¿no? Cuando a Hegel le despachaban y como si fuera perro muerto, Marx decía que Hegel no era perro muerto, ¿no? Pues nosotros deberíamos decirlo igual, que Marx no es perro muerto, como tampoco lo es Cristo, ¿no? Y ese tiene mucho más edad, ¿no? Digo esto porque a veces cuando se analiza la figura de Marx, pues por ejemplo en un libro de reciente aparición del filósofo Antonio Escotado, ha publicado Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad y del comunismo, pues allí el análisis de Marx tiene rasguños muy interesantes, pero a veces es de un psicologismo, pues es tremendo, es decir, despacha a Marx pues como si fuera un analfabeto, que no sabía escribir, que tenía casi un poder hipnótico sobre la gente que tenía a su alrededor, que era una especie como de paranoico, que si se estaba afeitando y de repente se cortaba un grano y sangraba, decía, pagará la burguesía, ¿no? Pues ese tipo de análisis yo creo que hay que cortarlos de raíz, hay que hacer una reivindicación en serio, con sus aciertos y defectos, de lo que simboliza Marx. Bien, si ustedes repasan un poquito el título de la intervención, dice Materia, Historia y Naturaleza en el marxismo-leninismo. Bueno, son tres ideas filosóficas, materia, historia y naturaleza. Y lo que yo quiero hacer en estos próximos minutos, de una forma muy telegráfica, es la siguiente, es hacer un análisis de las bases filosóficas del marxismo. Ahora bien, esto tiene un problema, es como si dijéramos una cuestión preambular que hay que tratar, es la siguiente, ¿no? Yo voy a hablar de los principios filosóficos del marxismo, pero ojo, ¿es el marxismo una filosofía? Porque contra esto se pueden decir varias cosas. Se pueden decir, como decía Engels, que el marxismo no es una filosofía, sino que es una ciencia. Y Engels hablaba del socialismo científico. De hecho, en el entierro de Marx, Engels dice la siguiente frase. Así como Galileo descubrió el continente de la física, o Darwin el de la biología, Marx descubrió el continente de la historia. Y entonces Marx lo que sería es un científico positivo, que habría descubierto las leyes de la historia. Esas leyes de la historia serían lo que habitualmente se entienden bajo el rótulo materialismo histórico. Y entonces, de igual manera que Newton descubre las leyes de Newton, las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera, pues Marx descubre las leyes de cómo funciona no la naturaleza, sino la historia. Entonces, esto es una primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que si yo voy a hablar del marxismo como filosofía, alguien me puede decir, bueno, es que el marxismo no es una filosofía, es una ciencia. Pero hay otros que van más allá, ¿no? Es la posición un poco que se mantuvo a partir del mayo del 68, el mayo francés, ¿no? La posición de Althusser y de otros intelectuales. Es decir, que el marxismo es el comunismo, mejor dicho, ¿no? Sería la realización de la filosofía. O sea, que el marxismo lo que importa es la revolución. No, dejémonos de pensamientos, de sistemas filosóficos, el marxismo en el fondo es la realización de la filosofía en la práctica, en la praxis revolucionaria. Bueno, mi tesis es la tesis que voy a intentar mantener aquí y que la justificación de la misma es a posteriori, es decir, cuando se vea el análisis que hago, pues se podrá calibrar si
el marxismo es o no es una filosofía, es decir lo siguiente, es decir, que el marxismo desborda el campo de la historia o de la economía, que Marx no se reduce a ser un historiador o no se reduce a ser un economista, porque desborda el campo ese de las ciencias positivas e inmediatamente salta de un campo a otro, y entonces lo que está haciendo es filosofía. Y de igual manera que el comunismo, en cuanto a praxis revolucionaria, en cuanto a una acción revolucionaria, pues está guiado por unos principios filosóficos, y que entonces de nuevo nos remite al campo de la filosofía. De hecho, los principios filosóficos del marxismo se pueden estructurar en tres partes, ¿no? Y en esto voy a seguir a nuestro maestro Gustavo Bueno, ¿no?, que comparaba el marxismo con el estoicismo, ¿no? El estoicismo era la filosofía de los emperadores romanos, de Marco Aurelio, etc. Es decir, era una filosofía que también tenía una implantación política, como la ha tenido el marxismo, ¿no? Igual que el marxismo podía ser la filosofía, qué sé yo, de Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, etcétera, pues el estoicismo era la filosofía, pues, de emperadores romanos como Marco Aurelio. Y los estoicos distinguían la filosofía, la dividían en tres partes, ¿no?, que eran la lógica, la física y la moral. Y si usamos esta clasificación trimestre, veremos que el marxismo nos permite ver muy bien los principios de cada parte. ¿Cuáles serían los principios de la lógica del marxismo? Pues es los que tienen que ver con la dialéctica, que es donde Marx, como enseguida les contaré, da la vuelta a Hegel. ¿Cuáles serían los principios que tienen que ver con la física? Pues es lo que se suele llamar el diamat, el materialismo dialéctico. Ojo, una aclaración. Este término, materialismo dialéctico, que es cuando se aplica el materialismo a la naturaleza, no aparece nunca en Marx. El primero que lo usa es Engels. Y aunque es Engels el primero que lo usa, el que verdaderamente lo acuña es Yuri Plejánov, años después, ya a comienzo del siglo XX. ¿Y qué pasa cuando uno aplica el materialismo a las cuestiones de moral? Y cuando digo moral me refiero a la historia. Pues que lo que uno tiene es el materialismo histórico, que eso sí sería la verdadera aportación de Marx. Entonces, resumiendo, para que uno vaya teniendo en la cabeza, los principios filosóficos del marxismo estarían divididos en tres grandes grupos, ¿no? Principios lógicos, que son las leyes de la dialéctica. Cuando esas leyes de la dialéctica se aplican a la naturaleza, tenemos el materialismo dialéctico, cuyo principal hacedor no sería Marx, sino Engels. Y cuando se aplican a la historia, tendríamos el materialismo histórico, que eso sí, propiamente, sería la obra de Marx. Claro, el problema con esto del materialismo es el siguiente. Es que a día de hoy, cuando hablamos del materialismo, parece como que uno puede exponer la historia de la filosofía dividiéndola en dos grandes corrientes. Por un lado, la corriente idealista, por otro lado, la corriente materialista. Sin darse cuenta de que eso es una reconstrucción a posteriori. Eso es una cosa que se hace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Dicho de otra manera, que lo de ver un materialismo en la antigüedad, y entonces se dice la filosofía materialista empieza con Demócrito, con Leucipo, con los atomistas clásicos, ¿no? Y a partir de ahí vamos tirando el hilo y pasamos por una serie de autores hasta llegar a Marx. Bueno, eso es una reconstrucción a posteriori, que empieza a ser canonizada con un libro que se publica en 1873 de Federico Lange, que es Historia del materialismo. Entonces ya digo que hay que tener mucho cuidado con eso de, a partir del materialismo marxista actual, intentar ver todo el anterior. ¿Dónde va a quedar canonizado, como si dijéramos, la concepción materialista de la historia y de la naturaleza? Bueno, pues fundamentalmente en dos obras de referencia. Una es Materialismo e Empirio-criticismo de Lenin, publicado en 1907, y otra es Cuestiones fundamentales del marxismo de Yuri Plejánov, publicada en 1908. Allí es donde, si dijéramos, se va a dar forma a lo que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Bien, ¿cuál es esta forma que se le da, ¿no? ¿Cuál es esta especie de esquema que se da para intentar explicar muy básicamente esto? Bueno, pues es el siguiente, es decir, que las influencias de Marx y Engels son tres. Tenemos, por un lado, la economía clásica, que sería una de las influencias que tendría Marx y Engels. Por otro lado, el socialismo utópico. Y por otro lado, y esta es la más importante, la filosofía alemana. Y aquí fíjense es donde viene la reconstrucción, ¿no? El materialismo de Marx y Engels se va a ver como el último eslabón de una cadena. Una cadena que empieza con el atomismo clásico de los griegos, con Demócrito y Leucipo, que continúa y que vuelve a reverdecer con el empirismo inglés, por ejemplo con Bacon. Luego en el materialismo francés, con Diderot.
también está muy presente en Spinoza, ¿no? Con su panteísmo teológico, ¿no? Pero Spinoza ya dice Deus sive natura, igual a Dios con la naturaleza. Y luego llega a un personaje que es fundamental, que es como si dijéramos el último eslabón antes justo de llegar a Marx y a Engels. Y ese es Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Para basar en esta interpretación uno puede recurrir a muchos textos de Marx y Engels, ¿no? Los más básicos son pues Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, el anti-Düring de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, miseria de la filosofía, la Sagrada Familia, tesis sobre Feuerbach. O sea, fíjense ustedes que si uno tuviera que analizar, ya digo, los principios filosóficos del marxismo, la figura clave que hay que tener en cuenta antes de analizar Marx y Engels es Feuerbach. Bien, tanto Lenin como Plejánov coinciden en lo siguiente, y es que Feuerbach hace una crítica a la filosofía especulativa, teórica, de Hegel. Pero le falta la crítica a la filosofía práctica, la filosofía del derecho, que es la que va a hacer Marx. Bien, y entonces, ¿en qué consiste la vuelta del revés, ¿no? Que es el concepto clave de Marx? Marx siempre está hablando de quiasmos, ¿no? Qué sé yo, pues, esas construcciones que usa retóricas Marx, que son muy fértiles y que a todos nos han quedado muchas veces en la cabeza, ¿no? Como aquella de crítica de la crítica crítica, ¿no? O por ejemplo aquella también que dice... bueno, la tenía, pero se me ha ido... Bueno, ya me acordaré por el camino. Los que trabajan no ganan y los que ganan no trabajan. Eso. Pues ese tipo de construcciones que hace de quiasmos, que son muy fértiles y que la verdad es que en eso Marx es un perfecto retórico, ¿no? La vuelta del revés de Hegel, ¿en qué consiste? Bien, desde Kant, una idea que también está en Hegel es pensar que el Dios ha caído, ¿no? En la filosofía medieval es Dios el que dicta las leyes al mundo. Y entonces el mundo está ordenado por Dios. Bien, cuando se va produciendo la revolución científica y otra serie de causas, se produce una inversión teológica. Y entonces ese lugar que tiene Dios lo va a ocupar el hombre. ¿Qué hombre? En Kant es la razón, en Hegel será el espíritu. Y entonces Kant, si ustedes recuerdan un poquito, dice es la razón la que impone las formas a priori al mundo, es decir, simplificando mucho. Es la razón la que proyecta sus leyes al mundo y entonces los seres humanos lo que hacemos es conocer lo que estamos proyectando, nuestras leyes. O sea, el papel de Dios lo estamos asumiendo nuestro cerebro, nuestra mentalidad. Claro, esto aún, dice Plejánov, con mucho sentido, está totalmente impregnado de teología. Bien, lo que va a hacer darse cuenta más es que ni Dios ni la razón son los que imponen las leyes al mundo. Es decir, no son las ideas lo que determina los hechos, sino que son los propios hechos lo que determina las ideas, lo que pensamos. Dicho de otra manera, es la fórmula que ha recordado antes Miguel Ángel, de que el ser social del hombre es el que determina la conciencia, su pensamiento, y no al revés. No es la conciencia, lo que pensamos, lo que determina lo que pasa, sino es al revés. O por la metáfora típica marxista, ¿no? La estructura económica, las relaciones de producción de la sociedad, son las que determinan la superestructura jurídica, política, ideológica, literaria e incluso artística. La vuelta del revés, entonces, de Marx con respecto a Hegel consiste que mientras Hegel dice que es el espíritu el que acaba, si dijéramos, domesticando a la naturaleza, lo que dice Marx es que es más bien, hay que darle la vuelta, que es la naturaleza lo que determina el espíritu. Pero hay más. Esto ya estaba apuntado en Feuerbach. Pero lo que se da cuenta Marx, y esa es la gran aportación a mi juicio de la filosofía marxista, es recoger el lado activo del idealismo. Es decir, frente a Feuerbach lo que va a sostener más es que el hombre no es solo un sujeto contemplativo, como podía ser en Kant, ¿no? Si ustedes leen a Kant, les parece como que el sabio es una persona que está en la poltrona con una biblioteca. Y más lo que va a decir es que el filósofo, el sabio, es un sujeto activo, operatorio, que no es solo contemplativo. Y dice en el Capital Marx, y el hombre, actuando, es como modifica su propia naturaleza. Es decir, el hombre al actuar modifica su propia naturaleza, y al modificar su propia naturaleza, ¿qué está modificando? Su propio espíritu, es decir, lo que piensa. Esto, como si dijéramos, sería una presentación muy importante de lo que es el marxismo. Ahora bien, el marxismo también llevaba anclados una serie de componentes metafísicos que hay que purgar. Y entonces el mejor homenaje, como decía Gustavo Bueno, que se le puede hacer a Marx a día de hoy, es triturarlo. Es decir, es
darle la vuelta del revés a Marx, ¿no? Que decía el filósofo español Gustavo Bueno. Ahora bien, darle la vuelta al revés a Marx no quiere decir que volvemos a Hegel, sino que la cosa es un poco más complicada. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer en los minutos que quedan es, asumiendo las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, realizar, como si dijéramos, una vuelta del revés de Marx, que puede entenderse como una puesta al día de su materialismo. En primer lugar hay que decir que desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de la escuela de Oviedo, ¿no? Compartimos con el marxismo la negación del espiritualismo. Es decir, una forma de definir el materialismo es muy sencilla, y Bueno en los últimos años la asumió porque era muy didáctica, muy pedagógica, muy escolar. Es decir, lo siguiente: el materialismo se define por la negación del espiritualismo, es decir, la negación de la posibilidad de que haya vivientes incorpóreos. Dicho de otra manera, que no puede haber vida sin cuerpo. Claro, esto parece una cosa que todos asumimos, pero luego la gente empieza a hablar de Dios, de los ángeles, de los extraterrestres, en fin, de multitud de cosas, ¿no? Entonces, un interés muy importante de Marx y del marxismo que hay que reivindicar es esa crítica del espiritualismo, de la idea de que puede haber un sujeto agente que no tenga cuerpo. Pero, ahora bien, hay que hacer una serie de críticas al marxismo, y estas son las tres críticas que yo voy a hacer de una manera muy telegráfica, ¿no? Por críticas, porque el marxismo todavía tiene un germen metafísico que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el monismo, es decir, con a veces tener una concepción de la realidad demasiado armónica, y las cosas siempre son más complicadas, siempre tienen una pluralidad, y el filósofo lo que tiene que hacer más que unir es distinguir. La labor de un filósofo es distinguir, es complicar las cosas, es separar. Una primera crítica, la primera sería la siguiente: el marxismo y el marxismo-leninismo está preñado de fundamentalismo científico. Fíjense, Engels pensaba que el marxismo era ciencia. Bueno, el marxismo no es una ciencia, es filosofía. Ya está, nada más. Engels pensaba que Marx lo que había dado era, y cito textualmente, una explicación científica de la marcha de las ideas. Bueno, lo primero que nosotros decimos cuando hacer la crítica al marxismo como ciencia, o incluso a los propios científicos a día de hoy, es que la ciencia no existe. Lo que existe son las ciencias en plural. Hay física, hay química, hay biología, hay psicología, pero no existe la ciencia. ¿Por qué? Porque todas esas ciencias que hay no encajan unas con otras. Hay momentos de choque, de contradicciones, y entonces una primera crítica sería esa, el marxismo. El marxismo, hay que hacer la crítica de que no todo es ciencia, y que el marxismo en particular no es una ciencia. Una segunda crítica, ya no gnoseológica, sino ontológica, sería la siguiente. Marx se sigue moviendo, como si dijéramos, en el terreno de juego de Hegel. Para Hegel lo que había era naturaleza y espíritu. Para Marx es naturaleza e historia. Y desde el materialismo filosófico lo que siempre decimos es que hay que superar los dualismos. ¿Y cómo se superan? Pues señalando, por ejemplo, en ontología, que hay cosas que no son ni naturales ni culturales. Es decir, que esa distinción naturaleza-espíritu, naturaleza-historia, naturaleza-cultura, que viene, como si dijéramos, empapando toda la tradición filosófica desde prácticamente la modernidad, hay que superarla. Y en esto es uno de los grandes aciertos, a mi juicio, de Bueno, ¿no? Señalar que hay objetos, hay construcciones que no son ni naturales, ni una circularidad dialéctica. Una siguiente crítica, una cuarta crítica sería la siguiente. Marx entiende la historia como algo que es totalmente fruto de la dialéctica de clases. La historia universal se entendería como la expresión, como si dijéramos, de una lucha entre dos clases: la clase dominante, la burguesía, y una clase oprimida, el proletariado. Bien, la crítica que se puede hacer a día de hoy es la siguiente, es la que hacía Gustavo Bueno, que la dialéctica de clases hay que entenderla a través siempre de la dialéctica de estados. Es decir, las unidades fundamentales de la historia, el motor de la historia no es la lucha de clases, sino que es la lucha de estados e imperios, y a su través la lucha de clases. Pondré algunos ejemplos, ¿no? Cuando Trotsky en la Primera Guerra Mundial está viendo que el ejército alemán se está acercando, empiezan a lanzar octavillas, ¿no? Y les dicen a los soldados alemanes: proletarios alemanes, no luchéis contra vuestros hermanos rusos.
Claro, ¿qué hicieron los soldados alemanes cuando recibieron las octavillas? Seguir avanzando. Claro, ¿por qué? Porque antes que obreros eran alemanes o eran rusos. Es decir, la dialéctica de clases hay que entenderla dentro de cada estado. Claro, esto lo entiende muy bien Stalin. Stalin ve el socialismo en un solo país porque se da cuenta de que primero hay que construirlo en un estado y luego ya exportarlo a otros. Y una última crítica, una quinta y última crítica que se puede hacer desde el materialismo filosófico a el materialismo marxista-leninista, es que oculta otro rasgo metafísico, que es como una escatología. Y en esto el comunismo se parece mucho al cristianismo, porque nos habla de una especie de fin de la historia. Después de la sucesión de los diferentes modos de producción, pues ya saben ustedes, esclavista, oriental, feudal, capitalista, comunista, la historia se pararía. Y entonces aparecería, y uso frases de Engels, el hombre sería por fin dueño de la naturaleza y de sí mismo. Y la humanidad saltaría del reino de la necesidad al reino de la libertad. Fíjense, esto en el fondo no es más que metafísica, es la misma cuestión que podemos encontrar en el cristianismo cuando baje Dios, pues Jesucristo, a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y gocemos todos del cielo y de la comunión de los santos. Pues exactamente lo mismo. Sin embargo, dicho esto, estas críticas al marxismo-leninismo desde el materialismo filosófico de Bueno, y subrayando eso sí la importancia del materialismo histórico, ya digo, para comprender, como si dijéramos, cómo funciona la historia frente a otras doctrinas idealistas, ¿no? ¿Qué sentido puede tener, qué vigencia puede tener hoy, a día de hoy, reivindicar a Marx en la España del presente, a día de hoy, ¿no? Bien, a mi juicio puede tener una importancia capital, y es contra el secesionismo y contra aquellos que quieren fraccionar España. Y creo que esta es una lectura que a día de hoy hay que hacer y no se puede dejar. En España, por nuestra coyuntura histórica, hay una ecuación que se ha dado por supuesta, ¿no? Y es y la ha dado por supuesta la izquierda, y también la ha asumido la derecha, y es que España igual a franquismo, ¿no? Si alguien defiende a España es que es franquista, es un facha. Y eso es algo que verdaderamente hay que criticar, ¿no? Vamos a ver por qué. Y esta identificación está en gran parte de la izquierda, pero también la ha asumido la derecha. Claro, la derecha la asume porque le interesa. Por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos, continuamente, cuando critica a Podemos por el apoyo que da a los partidos secesionistas en Cataluña, dice, claro, es que el comunismo lo que quiere es disolver España. Bueno, lo que hay que decir aquí hay que subrayar mucho, ¿no? Yo voy a intentar, en los minutos que me quedan, traerles a colación algunos textos de Marx, de Lenin, de Stalin, de Rosa Luxemburgo, para que ustedes vean si eso casa con el secesionismo, ¿no? Y van a ustedes a ver, espero demostrarlo totalmente, que no casa nada. Y entonces lo que hay que decir es que cuando ciertos partidos de izquierda, llámense PSOE, Podemos, apoyan a los secesionistas en Cataluña, secesionistas que por cierto la mayor parte son de la derecha más rancia y burguesa. Hay que recordar que el señor Junqueras, ¿no?, que ahora está en la cárcel, cuando se proclama la independencia de Cataluña, lo primero que dice es que el cristianismo reinará en la República Catalana. Y que va a misa en clase, en la cárcel todos los días, ¿no? Es decir, ahí ven ustedes el tufillo a Iglesia y a Casulla que destilan estos padres de la patria vasca, gallega o catalana, ¿no? Bien. El problema es que la situación de España es complicada por lo siguiente, ¿no? En España tuvo más peso el anarquismo que el federalismo, posiblemente por la herencia católica, si ustedes recuerdan, en la herencia católica el agustinismo político siempre pone en guardia a la ciudad a Roma, ¿no?, frente a la ciudad de Dios, y siempre dice que hay que desconfiar de Roma. Y entonces eso está en el pozo anarquista, es decir, hay que desconfiar del Estado, ¿no? Entonces ahí se ve como el anarquismo y catolicismo han entroncado. Pero también, y esto a veces se olvida, esto es algo que Iván Vélez, un personaje de nuestra escuela, pues ha investigado muy bien, sobre todo en los años 50-60, el Imperio norteamericano, a través de diversas fundaciones financiadas por la CIA, el Congreso por la Libertad y la Cultura, etc., fue financiando a diversos grupúsculos en España que no eran de la línea dura del franquismo, pero que tampoco eran de la oposición comunista, sino que eran una línea media. Y esa línea media era una línea que era sobre todo federalista y socialdemócrata. O sea, el influjo del federalismo en España tiene que ver con el influjo de esos grupos
en los años 50-60. Y también se empezó a financiar allí en esos momentos, ya digo, esto tienen ustedes muchas charlas de Iván Vélez y artículos que se pueden leer, están disponibles en YouTube, con datos, con facturas, con todo. Pues se empieza a pagar a gente que defiende, pues por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco, que son nacionalidades. Como si dijéramos, la posición del Imperio norteamericano era, recordando aquella frase de Carlos Sotelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda la posición del tardofranquismo se produce en plena Guerra Fría. Entonces el Imperio norteamericano podría ver con buenos ojos mejor una España rota que una España roja. Es decir, mejor es una España fraccionada, donde el PNV, que si algún día consigue la independencia del País Vasco, como ustedes saben, en sus estatutos lleva que será el Sagrado Corazón de Jesús el que será el jefe del Estado, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? Para que ustedes vean cuál es el olor, ¿no?, que despiden estos señores, ¿no? O en Cataluña también, pues, Josep Benet, todos los padres del catalanismo, pues todos están muy cercanos a Montserrat, ¿no? Pues para que ustedes vean ahí el que se podía ver con buenos ojos esta gente, porque era mejor que una España en la que, acabado Franco, ganase el PC, pues una España en la cual ciertos grupúsculos, aunque se fraccionase, el PNV no iba a irse con los comunistas y, por supuesto, la gente que luego fue CIU, mucho menos, ¿no? Bien, sin embargo, conviene reivindicar, ya digo, frente a esa izquierda socialdemócrata, y en el fondo esto es algo que Federico Jiménez Los Santos y la mayor parte de su corte confunden cuando dicen que Podemos es comunista. No, Podemos no es comunista, Podemos es socialdemócrata puro y duro. De hecho, el padre de Pablo Iglesias, cuando está en la cárcel por haber estado, si no recuerdo mal, envuelto con el Felipe, ¿no? En un atentado, el cura que va el abogado que va a ayudarle es del despacho de Tierno Galván, un oscuro pasante llamado José Bono. Es decir, que hay ciertos detalles ahí que, si ustedes ven las filiaciones, dirán, pero bueno, si de comunistas no tienen nada, son la expresión de la socialdemocracia triunfante con la democracia coronada en la que estamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, ya digo, es una reivindicación de esa izquierda, de esa otra generación de izquierda marxista. ¿Por qué? Porque es un arma contra el secesionismo. Y muy rápidamente, pues cuento algunas cosas. Claro, se suele decir, los obreros no tienen patria, ¿no? Decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Pero ustedes sigan leyendo la cita. La cita dice, no tienen patria porque los burgueses se la han quitado. Y lo que dice después Marx y Engels es que lo que hay que hacer es una patria comunista. Es decir, que los que tienen que hacer los obreros es elevarse a clase nacional. Es lo que dicen en el Manifiesto Comunista, leyendo a continuación. Marx, en sus artículos sobre la España revolucionaria que publicó en un periódico norteamericano, señala que España es nación política, es decir, nunca cuestiona que España fuese una nación, y dice que se constituye como nación en las Cortes de Cádiz. De hecho, durante la Guerra Civil, el PC, que fue el partido que verdaderamente encauzó la Guerra Civil, si ustedes leen los carteles que se hacía, la cartelería, hablaba de la Guerra Nacional Revolucionaria. Es decir, el PC identificaba a España como la nación. Y hace poco, unos días, vi un cartel muy bonito que dice, lucha por nuestra independencia, ¿no? 1808-1936. Es decir, cartelería del PC, que lo que hace es reivindicar la lucha contra el fascismo personificado en Franco y tal, reivindicándolo con la lucha de los liberales de Cádiz contra el invasor francés. El filósofo Pedro Insúa, también de nuestra escuela, ha analizado muy bien la posición de la cuestión nacional española en Lenin, ¿no? Y trae a colación una cita que les leo de Lenin, ¿no? Dice Lenin, el federalismo es una derivación del principio de las concepciones pequeño-burguesas del anarquismo. Marx es centralista. Solo quienes se hayan poseídos de la fe supersticiosa del filisteo en el Estado pueden confundir la destrucción de la máquina del Estado burgués con la destrucción del centralismo. Es decir, Lenin lo que sostiene es que aquellos que quieren fraccionar el Estado son en el fondo anarquistas, pequeño-burgueses. Y que lo que hay que hacer es todo lo contrario, unificar los estados. ¿Por qué? Porque eso beneficia a la clase proletaria. Por supuesto, esto Stalin lo entiende muy bien en el marxismo y la cuestión nacional. De hecho, Stalin llega a decir ahí la siguiente frase: ¿desde cuándo el comunista se dedica a construir naciones? A crear naciones nuevas. Claro, para Stalin
de conservar las particularidades regionales era un error. Y él decía que qué sentido tenía conservar tradiciones como la autoflagelación de los tártaros o el derecho de venganza de los georgianos, que no tenía ningún sentido, que lo que había que hacer era con esas gentes regionales que tienen culturas ancestrales, elevarles, es decir, darles el ruso. Es decir, fíjense, la posición del ruso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podía ser exactamente igual que la del español, es decir, un idioma que no porque nosotros defendamos el español pues como podamos defender, qué sé yo, algo sentimental, sino porque simplemente entre hablar un idioma que hablan 5 millones de habitantes y hablar uno que hablan 500 millones, me parece que es mejor herramienta uno que otro. Y por no seguir, Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo decía que el derecho de autodeterminación era un cliché metafísico, propio de la ideología burguesa. Y de hecho recordaba que aquellos que defendían en la Revolución Francesa el federalismo o la partición del Estado Nacional, pues acababan en la guillotina. Lo que quiero con esto señalarles es que cuando a veces desde ciertas generaciones de izquierda se defiende las cuestiones catalanas, vascas, gallegas, no se da cuenta de que se está haciendo la cama, mejor dicho, se les está haciendo, ayudándoles, se les está haciendo el juego a una derecha de lo más rancia que puede haber. Y en ese sentido, lo único que puedo yo decir aquí para concluir es que a día de hoy no ser marxista, pues como no ser estoico o no ser tomista, es como ser precopernicano. Muchas gracias. Bueno, pues hay un ratillo hasta -10.